Vamos a orar. Dios, gracias por esta canción y la esperanza viva que nos da en Jesús. Hoy cuando estudiamos tu palabra, te pido que nos ayudes a entender de una manera nueva y especial la realidad de cosas que no hemos visto con los ojos ni contemplado con la mente. Las cosas realidades, las cosas espirituales y su realidad. Lo que te pido, Dios, en oración. Abre nuestra mente para entender esto. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Hebreos 12. Hoy terminamos capítulo 12. Y también espero que todos tengan ahí en la mano una hoja blanca, porque vamos a leer de esa hoja también otros versículos. Para los nuevos, estamos en estos días, desde enero de hecho, estudiando Hebreos 11 y ahora Hebreos 12, poco a poquito estudiando el mensaje de esos versículos. Se encuentra esto en la página 1262 y 1263, lo que vamos a leer hoy. En estas dos páginas, 1262, 1263, Hebreos 12. Y también espero que tengan a la mano ahí la hoja blanca, porque también vamos a leer de ahí. Lo que pasa es que en Hebreos 12 lo que nos toca leer se refiere a unos lugares del Antiguo Testamento, así que es útil también entender esas cosas. Y si no tienes mucho conocimiento de la Biblia, porque entiendo que aquí los amigos a veces tenemos los que están en kinder todavía en las cosas de la Biblia, hay otros los intermediados y hay otros doctorados que tienen años y años y años estudiando las cosas de Dios. Esto es lo que me gusta, es bueno y quiero que todos se sientan bienvenidos aquí. La Biblia contiene dos partes principalmente, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento es lo que ya existía en los tiempos de Jesús. Se puede decir para los judíos en los tiempos de Jesús, eso era su Biblia, el Antiguo Testamento. Y describe la creación del mundo y sobre todo la historia de la nación de Israel. Esto es todo lo que sucedió antes de que naciera Jesús y eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús y los primeros años de la iglesia que Jesús fundó. Así que este libro, Hebreos, se encuentra casi donde termina el Nuevo Testamento, es decir, que este libro fue escrito a personas que habían escuchado el mensaje de Jesús, tal vez pocos años después de su ascensión al cielo, y creyeron en Jesús, estaban siguiendo a Jesús, y como hemos dicho en estos días, no es fácil seguir a Jesús, ni para ellos en su tiempo, ni para nosotros en nuestro tiempo. Ellos en su realidad fue muy difícil, hablando de persecuciones, de perder terrenos, de perder sus casas, sus bienes, hasta sus vidas, por seguir a Jesús. El gobierno de Roma persiguió muy fuertemente a los cristianos en aquellos tiempos. Y Dios le dio al autor de Hebreos un mensaje para enseñarles muchas cosas, pero sobre todo estamos viendo que Dios los quería animar a ellos y a nosotros en nuestro tiempo, también cosas que nos animan a seguir a Cristo. Nunca es fácil, en nuestro tiempo tampoco es fácil, es un esfuerzo que tenemos que hacer para seguir a Cristo. Cristo nos busca, sí, y siempre los deseos que tenemos de seguirlo y de amarlo, sí. Pero también tenemos que poner nuestra parte, decir sí al Señor y seguirlo. Entonces, lo que es muy motivante pensando en ese tema, perseverando en tu caminar con Cristo, por eso estamos aquí estudiando esto, Hebreos 12. Hace unas semanas estamos contemplando este pensamiento, que a Dios le importan nuestras carreras. Si la fe y las fuerzas para seguir a Cristo dependieran nada más de nosotros, cada uno de nosotros no llegaremos a terminar bien la carrera. Pero el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz es el Dios que nos da la fe. Y es el mismo Dios que nos dio la Biblia y estos hermosos versículos que estamos estudiando en Hebreos, porque Dios quiere que terminemos bien, no quiere que terminemos mal. Y eso es lo que hemos estudiado, Hebreos 11, lleno de ejemplos de fe. Estudiamos todo enero, febrero y marzo, ejemplos de personas
que perseveraron frente a oposición y circunstancias difíciles, ellos siguieron. Luego fuimos a Hebreos 12, hablando de Jesús, que podemos fijar la mirada en Él, el autor y iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Luego estudiamos algo de los propósitos que Dios tiene en el sufrimiento. Y Dios nos enseña esto para decir, hay un porqué. Si están sufriendo algo, tengo propósitos. Esto nos ayuda a perseverar, nos ayuda a seguir adelante. Y la semana pasada estuvimos en estos versículos de unos pasos prácticos que podemos poner en práctica cada día. Y un ejemplo malo que no debemos seguir, estudiamos el ejemplo de Esaú, que es como tipo de escarmiento para no terminar mal. En eso estamos la semana pasada. Hoy lo que nos toca estudiar es cuando Dios nos da una visión celestial de cosas que no vemos con los ojos naturales. Pero Dios quiere que hoy vislumbremos algo muy hermoso, y esto es sobre todo el tema para hoy. Algunos de ustedes se acuerdan, hace un año mi esposa y yo celebramos 25 años de casados y por fin fuimos a Europa. Nunca habíamos ido a Europa, tenemos ideas desde que nos casamos de ir algún día, y el año pasado, gracias a Dios, pudimos ir allá. Y estuvo muy bonito porque por años ves fotos, lees libros, revistas y planeas más o menos lo que tú quieres hacer cuando estás allá en Europa. Pues la familia de mi esposa y mi familia tenemos raíces ahí en Holanda. Ya teníamos ideas, ¿verdad? De lo que queríamos hacer. Así que antes de hacer el viaje, haces tus planes, investigas los lugares. Pero realmente no se compara lo que lees o las fotos que ves con la experiencia de vivir, de decir, aquí estoy, y lo estoy viviendo. Pues en nuestro viaje espiritual y realidades celestiales, el Antiguo Testamento da una idea de ciertas verdades de cosas espirituales, pero no revela en su plenitud la profundidad de la hermosura de ciertas cosas espirituales. En el Antiguo Testamento vemos sombras y símbolos de realidades espirituales, pero en el Nuevo Testamento, en los tiempos actuales en que vivimos algo más de la realidad de estas cosas. Y lógico, en el cielo, al 100% lo vamos a ver. Y Dios hoy va a hablar sobre algunas de estas cosas. Vamos a leer sobre la sangre de Abel. Este es uno de los versículos que está en las hojas blancas, porque nuestros versículos hablan de la historia de Abel. No mucho, simplemente habla de su sangre. Así que puse aquí del Antiguo Testamento, Génesis 4, 8 a 10, una historia muy conocida para la mayoría de nosotros. Si no la conoces, puedes leer en tu tiempo libre toda la historia. Pero dice ahí, hablando de los hijos, los primeros dos hijos de Adán y Eva, dice, Caín atacó a su hermano, ¿y qué? Lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano, ¿qué? Reclama justicia. Sí, esto es muy, muy clave. Lo vamos a leer esto más después en Hebreos, pero como que la sangre de la injusticia está clamando una justicia. Eso fue el primer homicidio. Pero se puede decir, toda la sangre inocente que se ha derramado en nuestro tiempo reclama justicia. Cada pecado cometido en el mundo reclama justicia. Es decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Lo estás viendo? ¿No te importa la maldad que vemos y vivimos? A veces clamamos esto, ¿no es cierto? Pero quiero leer ahí Lucas 22, 20, porque lo que nos toca leer toca este punto. Cuando Jesús está dando la primera comunión con sus discípulos, la última cena y la primera comunión, Él dice, cuando les sirve sus copas de vino, dice, esta copa es el ¿qué? El nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, que es ¿qué? Derramada por ustedes. Y vamos a hablar acerca de esto hoy. Así que una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es la sangre de Abel. Otros
sacrificios de animales. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de sangre y vamos a tocar ese punto hoy. Esa es una de las cosas. Otra cosa, cuando los israelitas iban vagando en el desierto por tantos años, un día llegaron a un monte Sinaí, donde Dios dio los famosos 10 mandamientos. No sé si conoces las circunstancias alrededor de esta historia cuando Dios les dio los 10 mandamientos. Estaban ahí en el desierto y Dios dijo a Moisés, le dijo: Moisés, voy a hablar en voz alta a la nación de Israel. Y no sé si tú has querido escuchar en voz alta. Hay una voz audible, la voz de Dios. Vamos a leer la historia. Esto también está en la hoja, número 2 aquí. Éxodo 19 y 20. Dice: el Señor le dijo a Moisés: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga, ¿qué? Hablar contigo. Y así tengas siempre confianza en ti. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparan para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado ¿a qué? A muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Entonces imagínate, eso fue la preparación de la gente para ese encuentro con Dios. Versículo 16 sigue diciendo: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno, y todo el monte ¿qué? Se sacudía ¿cómo? Violentamente. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces todo eso está pasando. El humo, la presencia de Dios en medio de fuego, había como tipo terremoto y un sonido de una trompeta. Y capítulo 20 dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios como todopoderoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu ¿quién? Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni
su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esos son los 10 mandamientos que Dios dio en voz alta. Y dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas, ¿qué? Temblaban de miedo. Y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente ¿qué? Moriremos. ¿Sí? Entonces esto es algo más que tenemos que entender, no solamente la sangre de Abel, sino también las circunstancias de los 10 mandamientos. Pero también hoy vamos a hablar de una cosa más que es Monte Sión. No sé si has escuchado hablar de este lugar, Monte Sión. Realmente es algo no tan grande, es parte de la ciudad de Jerusalén. En Monte Sión, en Jerusalén, actualmente, ahí existen las ruinas del templo, el templo de Salomón. Y en algunos lugares en la Biblia, cuando habla de Monte Sión, se refiere al lugar del templo donde Dios vivía en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de la ciudad capital de su gente. En los tiempos de Israel, ¿pudieron entrar al templo los israelitas a ver a Dios? No. Solo una vez al año, el sumo sacerdote tenía derecho de entrar al lugar santísimo. Y nadie más. Y él solamente una vez al año. Es decir, Dios estaba en medio de la ciudad, pero velado. Y la gente no podía verlo. Y así fue el Antiguo Testamento. Eso fue lo del Antiguo Testamento. Y Dios toca estos puntos con estas personas en Hebreos 12 y con nosotros para hacer una comparación del privilegio de las verdades espirituales que tenemos en nuestro tiempo. Entonces vamos a leer ahora del versículo 18 de aquí, Hebreos 12, con todo esto como tipo contexto para lo que nos toca estudiar hoy. Ahora terminamos la semana pasada el versículo 17 y hoy estamos en el versículo 18. Y Dios dice a esas personas y a nosotros en nuestro tiempo, hablando de la bendición que tenemos en Cristo. Versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando ¿de qué? Entonces aquí Dios está diciendo, mira, ustedes no viven en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando acercarse a Dios era una cosa tan terrible, lleno de temor. Cuando la gente decía, no queremos escuchar la voz de Dios, porque vamos a morir. Estar en presencia de Dios, ellos tenían ese temor tan terrible de decir, esto es nuestro Dios, entendemos, Él nos guió, nos libró de Egipto, sí. Pero no podemos estar en su presencia porque es un Dios santo. Y ellos tenían igual su templo en Jerusalén con tiempo. Pero por igual ellos no pudieron entrar al lugar santísimo de ver la presencia de Dios. Y Dios está diciendo, mira, las cosas han cambiado. Como tipo ánimos para las personas en su tiempo y para nosotros también en nuestro tiempo. Mira, vamos a seguir leyendo el versículo 22. Habla de 7 cosas muy hermosas, muy motivantes en nuestra vida espiritual. Dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios que. Es decir, ya no es cuestión de ir a la ciudad de Jerusalén, al templo, no. Ahora nosotros nos acercamos espiritualmente a Dios en el cielo. Es uno. Número 2. Se han acercado a millares y millares de ¿quién? De ángeles a una asamblea, ¿cómo? Gozosa. Es número 2. Nosotros, cuando estamos en Cristo, nos acercamos a la presencia de Dios alrededor del trono de Él, millares y millares de ángeles.
Son cosas que no podemos ver con nuestros ojos, pero Dios nos está dando como una imagen mentalmente. ¿Cómo ves esta realidad? Piensa ahorita. A veces lo digo aquí. Cuando cantamos aquí a veces es tan hermoso. Y a veces el mensaje nos llega y nos llena. Pero ahorita mismo millares y millares de ángeles están alrededor del trono de Dios actualmente. Piensa en esto. Lo que sigue. Versículo 23. No solamente se han acercado millares y millares de ángeles de una asamblea gozosa, dice también a la ¿qué? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Todos los que han confiado en Cristo por su salvación son miembros de su iglesia. Y en ese momento, algunos de ellos ya estaban ahí en la iglesia celestial en la presencia de Dios. Han pasado 2000 años desde que fue escrito esto. ¿Cuántas personas no han creído en Cristo en los últimos 2000 años? Y también están ahí, miembros de la Santa Iglesia de Dios, y ahí están. Actualmente, esas personas están ahí ahorita. Tal vez tengas miembros de tu familia que también han creído en Cristo y han muerto. Ahí están. Versículo 23 sigue diciendo: se han acercado a los millares y millares de ángeles, a la iglesia, los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado ¿a quién? A Dios, ¿el quién? El juez de todos. Porque lógico, esto es el punto principal. Nos acercamos no a una iglesia, a una religión, nos acercamos ¿a quién? A Dios. El juez de todos. Para ellos en su tiempo, los jueces de Roma los habían condenado a muerte, a muchos de ellos. Eran muy mal entendidos y juzgados falsamente por la gente. Pero Dios es el juez justo. Y las personas pueden decir muchas cosas acerca de los seguidores de Cristo, pero la opinión que cuenta es la opinión de Dios. Porque Dios conoce a los suyos. Dios conoce y sabe quién realmente lo ama y lo sigue. ¿Y quién no? Puede haber ovejas o lobos disfrazados de ovejas, puede haber ángeles de luz según que no son. Pero Dios sabe. Es el juez justo. No solamente nos acercamos a Dios, el juez de todos, dice a los espíritus de los ¿quién? De los justos. Todos ahí, versículo 23. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la ¿qué? A la perfección. Porque mira, cuando pones tu fe en Cristo y Él te perdona por tus pecados, no es decir que eres una persona nueva de noche a la mañana. Comienza un proceso de santificación, de llegar a ser perfecto, pero cuando uno muere y está en presencia de Dios, se realiza la obra. Personas que ya no luchan contra sus debilidades de la carne. No sé si tú te sientes a veces frustrado contigo mismo. Cristo te ha dado un corazón nuevo y lo amas y lo quieres seguir, pero luchas contra los deseos de la vieja naturaleza. Un día esta lucha terminará. Como los espíritus de estos justos que ya están en la perfección. Versículo 24. Llegamos no solamente a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, llegamos a ver ¿a quién? A Jesús. ¿No es deseado ver el rostro de Jesús? Vamos a verlo un día. Si eres un hijo o hija de Él. No vas a ver una foto de Él. No vas a ver una estatua de Él. Vas a ver al Jesús vivo que es. Que existe. Y sigue diciendo, Jesús el mediador de un nuevo pacto. ¿A la qué? A la sangre rociada que habla con ¿qué? Con más fuerza que la de ¿qué? De Abel. Por eso leímos lo que leímos, ¿verdad?
Que la sangre de Abel que está clamando por justicia, diciendo, Dios, no miraste. ¿Dónde está la justicia? Un inocente, su hermano lo mata. Y desde ahí la sangre de todos los que han muerto en el pecado. Y si tú te has preguntado, Dios, ¿dónde estás en nuestro mundo? La sangre de Jesús clama más fuerte y te dice, yo vine a derramar mi sangre, porque yo soy el Cordero perfecto de Dios, y el que cree en mí es perdonado, y mi sangre que derramé es suficiente para pagar por todos tus pecados. Y cuando el enemigo te echa en cara tu pasado y te dice, Dios no te puede cambiar, Dios no te puede perdonar, tú puedes decir, cállate. La sangre de Jesús habla con más fuerza. Y Él es mi perdonador, Él es mi redentor y soy perdonado por Él. Y esto es hermoso. Esas son 7 verdades que Dios dio a las gentes en aquellos tiempos para animarlos a perseverar. Y estas 7 verdades son 7 verdades que Dios nos está dando a nuestro tiempo. Porque yo sé, porque vivo en mi carne lo mismo. El mundo que nos rodea y el enemigo que también está en todos lados y la debilidad del cuerpo dice, Dios no existe. No vale la pena seguir a Cristo. Mejor hacer otra cosa con tu vida. Y Dios está diciendo, esta es la realidad. Hay personas que se burlan de uno que cree en Cristo. Porque ellos no ven la realidad. Y Dios hoy nos está dando una visión celestial para decirnos, síguenme a mí, ámenme a mí, acérquense a mí. Pues ¿cómo debemos responder? Versículo 25 lo dice muy claro. Dice, tengan ¿qué? Cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿De qué está hablando? No estoy seguro si has leído más en el libro de Éxodo. Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas y ellos estaban ahí con ese temor diciendo, no queremos que Dios nos hable. Moisés sube a la montaña y la gente empieza a decir, porque tenemos una memoria muy débil como seres humanos, empezaron a decir, pues, ¿qué pasó con Moisés? Pues ya lleva mucho tiempo allá arriba con Dios. Ya no estamos mirando a Moisés, ya no estamos escuchando a Dios. Necesitamos un Dios que podemos ver con nuestros ojos. Mejor hagamos una imagen de un becerro. Y pocos días después de recibir los 10 mandamientos, los israelitas se olvidaron de Dios. Hicieron su becerro de oro y se hincaron delante del becerro para adorarlo y alabarlo, diciendo, esto es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Habían escuchado la voz de Dios y así de rápido se olvidaron de Él. Y la lección para nosotros es, versículo 25 dice que tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Quién es el que nos está hablando hoy? Es Dios. No soy yo. Esta palabra es de Dios. Dios sabe que somos como los israelitas. Fácilmente se nos olvidan las cosas. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Porque uno no se escapa si rechaza a Dios. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Algunas personas aquí tienen meses, años viniendo aquí. Otros es su primera vez. Pero hoy pregunto a todos, ¿qué has hecho con Dios? En tu corazón,
¿Rechazas a Dios o aceptas a Dios? Esa es la pregunta. Versículo 26 sigue diciendo: en aquella ocasión, hablando de cuando recibieron los 10 mandamientos, su voz, la voz de Dios, conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también, ¿qué? El cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo que, lo inconmovible. Prácticamente está diciendo esto. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, habló y la tierra, hubo como un terremoto, se puede decir, ¿no? Se movió. Pero Jesús va a regresar algún día. Y la segunda vez, cuando Él venga, Él va a hablar y todo igual se va a sacudir. Todo va a ser así, sacudido. Y lo que es pasajero va a desaparecer. Y lo que es permanente va a durar. Entonces, ¿qué es lo pasajero y qué es lo permanente? ¿Qué es lo inconmovible? Pues todos sabemos. Lo pasajero es casas, carros, ropa, carreras, trabajos, hasta la belleza del mundo, las montañas, sol, estrellas, luna. No son cosas permanentes, son cosas pasajeras. ¿Qué es lo que es inconmovible? Lo que no se mueve. Lo que es de Dios. Nos aferramos a veces a lo pasajero, ¿no es cierto? Vivimos para lo pasajero. Pero algo muy hermoso, 28, dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino que inconmovible, seamos como agradecidos. Sí, hay algo que no cambia, hay algo que es eterno, hay algo que es inconmovible, y los que estamos en Jesús lo vamos a recibir. Y esto es motivo de mucha alegría, muchísima alegría. Cuando estuve en Nicaragua hace 15 días, como decía, es costa, y hace 3 años, casi en un mismo mes, 2 huracanes muy fuertes hizo mucho desastre. Y las personas están muy conscientes. En cualquier momento, mi casa que yo tengo, puedo desaparecer cuando llegue otro huracán. Ustedes, los que viven en México y Guatemala, pues conocen bien los terremotos, ¿verdad? Lo mismo. Muchos de ustedes lo han vivido en sus casas y se dan cuenta. Cuando hablamos acerca de nuestros países, vemos en México o Guatemala ruinas de imperios muy grandes, los mayas, los aztecas, gente muy avanzada. Y sabemos que nuestros reinos, Canadá, Estados Unidos, México, no son eternos, y mucho menos en estos días con la corrupción, la perversión que vemos, ¿verdad? Entendemos que nuestros países, nuestros reinos no son eternos. Lo que vivimos en nuestros cuerpos, este año llego al 5.º piso, 50 años. Nuestros cuerpos se envejecen. Y es duro. Y cuando ves a los seres queridos, a quienes amas, quieres tenerlos siempre. Y no. Mis nietas, cuando corren por aquí, uno dice los abuelos disfrutan más de sus nietos. Por una parte es muy cierto. Por una parte te das cuenta, es un momento nada más cuando están casi chiquitos. Y crecen luego. Porque las cosas cambian siempre. Y a veces nos da tristeza, ¿no? A veces queremos que las cosas no cambiaran, que las cosas siguieran igual.
Y la buena noticia de Dios es que hay en Cristo, hay algo que es inconmovible. Algo que no cambia, algo que perdura. Esto es el mensaje de Dios para esas gentes que estaban viendo a su mundo derrumbar. Su mundo se les estaba derrumbando. Y Dios les está diciendo, no, hay algo que es eterno y dice lo mismo a nosotros. ¿Y no son buenas noticias estas? Es lo que más necesitamos saber. En Cristo, con nuestros pecados perdonados, tenemos una eternidad. Y tenemos que responder a esto. Versículo 28 dice, otra vez lo vamos a leer todos juntos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? Agradecidos. ¿No estás agradecido con Dios? Esta esperanza que tenemos en Cristo es hermoso y tenemos que decirle gracias con nuestras bocas. Pero también en el corazón cuando le decimos, yo creo en ti y quiero seguirte de por vida. Y entiendo que todo lo demás no vale nada y yo te amo. Estoy agradecido y quiero demostrar en mi manera de vivir con una vida santa que estoy agradecido contigo. Luego dice, seamos agradecidos y después dice, inspirados por esta gratitud, que adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Con qué? Con temor reverente. El punto de estar aquí domingo tras domingo es de adorar a Dios. No es de seguir a una persona, no es de seguir a una religión, es de adorar a Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito en la cruz para darnos vida. Porque adoramos a cosas pasajeras, adoramos a cosas pecaminosas y no a Dios. Y Dios envió a su Hijo para despertarnos, para cambiarnos, para que adoraríamos a Él. Y como dice, tenemos que hacerlo como a Él le agrada. ¿Y cómo es que le agrada que le adoremos? Con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego como consumidor. Porque todo lo que es de este mundo y todas las personas se dividen en dos grupos. Los que rechazan a Dios y a Jesús y al perdón que hay en Jesús, cuando viene la presencia de Dios, el fuego consumidor, van a ser consumidos por su ira y desaparecerán. Sufrirán el castigo eterno de Dios. Pero todos los hombres y mujeres y niños y personas grandes que han confiado en Cristo son los que van a permanecer. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos? Dios dio esas palabras a los hebreos y a nosotros para que sigamos a Cristo. Y te pregunto, ¿tú sigues a Cristo? ¿Tú sigues a Cristo? Vamos a terminar. Jesús, gracias te damos por estos versículos, gracias por la esperanza de algo inconmovible. Dios, te damos las gracias, tenemos que ser agradecidos porque no lo merecemos. Y ayúdanos, te pido, Jesús, seguirte. Danos ojos para ver, corazones que entienden. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues vamos a abrir nuestros himnarios. No es muy normal en contestar o terminar cantando una canción nueva, pero hoy quisiera terminar con 456. 456. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción, porque siento que habla de todo lo que aprendimos hoy.
hablando de los que ya están en el cielo, de la realidad tan fuerte de la batalla que enfrentamos, pero también la esperanza viva que tenemos en Jesús. 456, hoy por los santos, y los santos simplemente estamos hablando de los que están en Cristo, perdonados. Tú y yo en Cristo también somos santos, ¿verdad? 456.